Pues nos toca a nosotros, a los y las del programa Relatos. Aquí nos tienen, como todos los días, para entretenerles un buen rato. 20 minutos de programa para conocer de primera mano, la historia que nos traen nuestros invitados. En esta ocasión, advierto, vamos a hablar de literatura de terror, que sé que hay mucha afición por ahí a la literatura de terror. Bueno, hay otro tipo de sensibilidades que a lo mejor no la aguantan, pero por alguna razón esa emoción del terror nos pone, que se suele decir, ¿verdad que sí? Bueno, pues saludamos ya a Pepo Madruga, que está con nosotros. Bienvenido, Pepo. Gracias, y Julia, y encantado de que me hayáis invitado. Bueno, es un placer. Me gusta mucho este libro. Todavía no lo he leído, pero he visto muchas referencias de él, Historias de Chimenea, y vamos a descubrirlo para todos vosotros, para todos ustedes. Pepo Madruga, que antes de hablar del libro voy a situarlo en todo lo que hace. Es un profesional de lo audiovisual, creador de contenidos, es director y guionista de cortometrajes premiados en diferentes festivales nacionales e internacionales. Y como profesional de lo audiovisual lleva una empresa que se llama Fotocal para eventos sociales. A ver si sacamos tiempo para hablar de todo eso, que también me ha llamado mucho la atención. Pero empecemos por Historias de Chimenea y cuándo nace en ti como escritor la necesidad de adentrarte en este tipo de literatura, la literatura que nos da escalofríos y emociones para mucha gente placenteras, ¿no? Pues esto viene desde que era muy jovencito, Sí. que de ahí viene un poco el título. Yo era muy aficionado a juntar a los amigos y a la familia desde que tenía 13, 14 años y a contarles historias que me inventaba, historias de miedo. Sí. Entonces, por ahí viene el título de Historia de Chimenea, que son historias que se cuentan, pues bueno, puede ser en torno a una chimenea, sí. Y de ahí viene mi afición de contar y de intentar dar miedo a mis amigos, incluso a la familia. Bueno. ¿Y esto va unido a un tipo de cine que te gustara cuando eras pequeño? El cine No me ha gustado siempre en necesariamente. general. Sí. Yo desde muy pequeño siempre asistía a las salas de los antiguos programas dobles de cines de barrio, pero el género de terror siempre ha sido tal vez el top de mi gusto por el cine. Pepo, ¿qué elementos tiene que tener un relato de terror? Un relato de terror tiene que ser, como se dice en fútbol, cortito y al pie, a mi modo de ver. Tiene que ser, sobre todo, lo más importante es tener personajes que, como no puedes desarrollar en muchas páginas una historia, tienen que ser personajes que estén muy, muy bien definidos y que atrapen al lector. Eso es lo más importante, un personaje. Y luego, a mi modo de ver, bueno, hay muchas historias, pero sobre todo la originalidad. Creo que es importante que no recae siempre en lo mismo, en el mismo tipo de historias, sino creo que aquí se cuentan. Más que de terror es bueno, crear el desasosiego a través de las propias características del ser humano. ¿Así? De sus fobias, sus fibias, sus temores, y ahí es donde he intentado profundizar en el miedo que tenemos, en miedos cotidianos, Sí. sobre cosas que nos pueden pasar cualquier día. Miedo psicológico. Miedo psicológico, sí, miedo psicológico, que es algo que vive con nosotros, o sea, todos de una manera u otra pues convivimos siempre con algún tipo de miedo. Y en este caso, bueno, pues intento reflejar, no todos son relatos puramente dichos de terror, son más miedo psicológico en algunos casos, aunque alguno también es un poco más subido de tono y más inquietante. En este tipo de literatura, ¿cuáles son tus referentes en cuanto a Básicamente, autores? Poe. Yo empecé a leer a Poe Edgar Allan Poe. con 10 años. Yo me aficioné a la lectura porque mi padre era muy aficionado a las pequeñas novelas que había antiguas en los años 60, esas novelas chiquititas de western, de cine bélico. Entonces yo, cuando mi padre terminaba la novela, me la daba y yo la leía. Como muy pequeñito, con 7, 8 años ya empecé a leer novelas. Y de ahí empecé a aficionarme a la lectura. Y luego enseguida, un familiar mío, mi tío, me habló de Edgar Allan Poe. Me dijo, hombre, esto es muy denso para ser tan pequeño y tal, pero me fascinó. Y ahí empezó mi auténtica afición al terror. Y luego Lovecraft y bueno, otros autores y por supuesto Stephen King, que es un poco la referencia. Eso me los leía todos los que salían me los leía todos. Historias, en cierta manera, para no dormir, que ya sabemos que es una frase y una serie que los que tenemos una cierta edad pues ya hemos visto. Esa fue otra de mis referencias. Aunque ponían los dos rombitos. ¡Oh, Dios! Y el portazo, ¿te acuerdas del portazo? El portazo. Las historias ¿Cómo era aquel portazo? De Narciso Ibáñez Serrador, que eran extraordinarias.
Y eso fue también algo que me fue impulsando también a seguir escribiendo y seguir haciendo historias. Y aunque salían los dos rombitos que entonces te mandaban a la cama, mis padres me dejaban verlo y lo veía. Historias de chimenea, tus historias de chimenea tienen tortura, sangre, asesinatos. Como decía antes, sí, hay algunas que sí. Otras son más psicológicas y otras también muy basadas en pesadillas. Sí. Pesadillas que podemos tener cualquiera de nosotros cualquier día, que son a veces difíciles de descifrar, pero es muy interesante el tema de las pesadillas porque todos vivimos con ello, todos tenemos pesadillas. Son tortuosas a veces, yo no sé si tendrá que ver, no sé, pues cómo estás físicamente o psíquicamente una temporada, pero sí. Quien tiene pesadillas recurrentes, pues bueno, a mí algún relato de estos que está en este libro, uno de ellos lo escribí cuando tenía 16 años, uno de los relatos era el libro, y viene de una pesadilla recurrente mía, que tenía, bueno, pues alguna y de hecho yo tengo la costumbre de tener un cuadernito al lado de la mesilla. Antes de que se te olvide, ¿no? Antes de que se me olvide, claro. Eso pasa, se olvida. Sí. Entonces siempre, a veces me levanto y digo, uy, esto puede ser interesante. Una pesadilla, Pepo, te puede estropear el día o la mañana, ¿verdad? Sí, te puede estropear, si es recurrente, te puede estropear hasta la vida. Te cuento una personal y a la audiencia se la voy a tener esa confianza. Sueño que me pierdo de noche y no sé volver a casa. Alguna fuerza de equilibrio me dice, no te preocupes que llegarás a casa, pero otras veces se convierte en una pesadilla de terror porque no encuentro cómo volver a casa. Eso, una pesadilla la tenemos todos, al encontrarnos, incluso encontrarnos desnudos en un sitio y no saber ni qué hacemos, ni por qué estamos ahí. Te encuentras desnudo en medio de una calle, rodeado de gente sin saber dónde estás. Todas las pesadillas tienen algo que ver con la psicología. Entonces hay muchos libros escritos sobre psicología y la relación entre las pesadillas y la psicología. Y todo tiene algo que ver, o sea, todo quiere decir algo. Todas las pesadillas nos están diciendo algo, todas. Sí. Necesitaríamos el psicólogo inmediatamente, pero a veces no hay dinero para estar pendiente de él. No. ¿Cuántas historias incluyes en el libro? Son 10 historias, solo que una de las historias nace de un guión que hice para hacer una serie y se divide en 4. Entonces realmente son 10 historias, pero con 14 capítulos. Una historia tiene 4 capítulos, porque es la historia más larga y la he dividido en 4 capítulos diferentes. En 4 capítulos. O sea que están interrelacionados. Esa historia en concreto es una historia que está dividida en 4 capítulos relacionada de principio a fin. Es la misma historia, se llama Los Malditos. Que es una historia muy de día y muy que hemos visto que es la historia de una familia que decide tomarse la justicia por su mano ante las injusticias de la sociedad, tanto que vemos que puede casos... estar basado en hechos reales perfectamente. Sí, ¿no? perfectamente, porque es algo que vemos la injusticia a veces que se comete con delincuentes que quedan impunes de ciertos crímenes y es una familia que por circunstancias de su vida que se han visto envueltos en eso, pues deciden tomarse la justicia por su mano. Todo eso una vuelta de tuerca de algo muy truculento, pero esa es la historia más densa de todas. Las cosas que a veces vemos en televisión, la realidad de la vida, qué sé yo, asesinatos, accidentes, cosas de estas, crean un cierto morbo en la población. A ver si me explico. Que parece que necesites ahondar de cómo ha muerto esa persona asesinada, qué ha pasado con ese accidente horrible. Todos tenemos algo de esto. Por ¿Y eso esto es malsano o es natural? Es malsano. Es malsano. Los medios sensacionalistas hacen hincapié sobre todo en eso, en lo malsano. Porque hasta qué punto nos interesa saber el morbo, por ejemplo, en la noticia que está saliendo reciente. Del chaval que ha matado, que no sabe si es el padre o es el hijo. Tal. Sí. Queremos saber todo ese tipo de cosas. ¿Y por qué queremos saber? Porque todo de alguna manera en ese tipo de cosas tan cotidianas, desgraciadamente tan cotidianas, nos podemos ver envueltos cualquier día. Entonces queremos llegar al fondo. Y los datos macabros, pues ahí están, todos somos macabros, todos. Y el que no lo reconoce no está mintiendo. Nos has traído fotografías, ¿verdad?, de cosas que haces y nos has traído que podíamos ver unos segundos de un documental. ¿Es así? Sí, es un documental que se realizó hace ya unos 7 años. Sí. Es un largometraje que realicé sobre... Todos los documentales que he realizado están orientados a causas sociales. Bien. En este caso es, Bomberos Ayudan, que hace una labor extraordinaria en Madrid y en toda España, incluso en partes del mundo. ¿Y salen a catástrofes del extranjero también ayudando, no, verdad? Básicamente se centran en proyectos solidarios, como por ejemplo tienen uno que es el más importante, se llama Pequeños Guerreros, qué que apoyan a niños con cáncer en el Hospital 12 de Octubre y otros hospitales. Fantástico. Entonces ellos van una vez al mes
Sí. Van con payasos, con juegos y pasan el día con ellos entreteniéndoles y haciéndoles el día un poquito más fácil. Hasta hace poco, antes de que los niños y niñas quisieran ser influencers, le preguntabas a los críos de pequeños si querían ser bomberos, ¿verdad, Pepo? Bomberos y futbolistas. Y futbolistas. Porque es algo extraordinario lo que hacen, Sí, es extraordinario. sí. Y hacen pues otras labores sociales, además de esa, como colaborar con el Pato Amarillo, es una asociación que da de comer a gente sin recursos, o sea, infinidad de cosas. Yo les conocí por casualidad en una especie de feria que organizaron en la Puerta de Toledo en su patrona. Y los conocí y me interesó mucho lo que hacían y empecé a andar con ellos, empezamos a hacer cosas, incluso a hacer cortometrajes, vídeos muy cortitos para ayudar a niños que necesitaban alguna ayuda puntual, como una silla de ruedas, como un tratamiento. Y al final surgió la idea de hacer el documental y ha funcionado muy, muy bien. Bien, pues si te parece vamos a ver un fragmento de ese documental. Estupendo. Todo el mundo me dice, no sé cómo tienes tanta energía para salir de la guardia y de repente una recogida de alimentos. Pues bueno, cuando se lo estás dedicando desde el corazón a tu hijo, pues todo sale. Dice algo de su interior, de su necesidad de ponerse al servicio de. Pequeños Guerreros se compromete a acompañar a niños en concreto durante este viaje o durante esta dura lucha que tienen, ¿no? La enfermedad es algo terrible para todos, pero para los niños más, sobre todo si es una enfermedad larga, porque verdaderamente les secuestra de la vida en un momento en donde tendrían que estar introduciéndose en esa vida, aprendiendo esa vida, es un dolor terrible. A mí me gustaría contar de mi experiencia. Dime, Hugo. Que he estado muchos días malito matando a mi enfermedad. Y bueno, y siempre te queda aquí el recuerdo, pero la sonrisa de un niño es lo más gratificante. Y como la magia existe, esos deseos se cumplen. Porque la magia radica en desafiar lo que parece imposible. Pepo, qué tierno, ¿no? Qué trabajo tan bonito. Tierno y duro. Sí. Duro porque lo que cuenta al final es, bueno, la situación difícil que viven básicamente muchísimos niños muy pequeñitos y se hizo muy difícil grabarlo y rodarlo. A veces dio situaciones muy complicadas. Pero bien, el resultado fue excelente y muy contento. Y lo viviste intensamente. Intensamente, muy intensamente. Pepo Madruga, volvamos a la literatura de terror. La literatura de terror de nuestros tiempos incorpora personajes, qué sé yo, monstruos futuristas, te alías con lo que ya está entre nosotros, que es la inteligencia artificial, los robots humanoides, todo eso de momento nos da casi miedo, no lo tenemos incorporado a nuestra mente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, esto no es nada nuevo. Asimov ya en su día escribió todo lo que ahora están haciendo como algo novedoso, y esto está escrito ya desde hace muchísimos años por Asimov, que predecía un poco todo lo que está pasando ahora. La inteligencia artificial, la humanización de los robots, y esto es algo, pues bueno, que nos tendremos que ir acostumbrando a convivir con ello. En Historias de Chimenea no tienen cabida todavía ese mundillo. No. Que no quiere decir que en el futuro lo tenga, pero ahora de momento no. Bueno, háblanos de todo lo que haces profesionalmente y que ya he dicho a nuestra audiencia pues que, en fin, en el plano del audiovisual pues has hecho un poco de todo y me interesa muchísimo porque lo he visto, claro, me documento, como es mi obligación, lo que haces bajo el nombre de Tu vida en cine. Sí. Madre mía, de película, vamos, como para... Sí, ese tipo de bodas es como para decir hasta que la muerte nos separe, porque después de esa experiencia... Tu vida en cine viene un poco eso, que mi vida ha sido el cine. O sea, ya como decía, desde muy pequeño me llevaban al cine y veía los programas dobles repetidos. Me entraba a las 4 de la tarde y salía a las 11 de la noche. Los veía 2 veces. Entonces siempre he tenido pasión por el cine. Y esta productora se creó hace 10 años junto con mi mujer y César Enche, que era el socio de la productora. Y bueno, hemos hecho muchísimas cosas, muchos cortometrajes, sobre todo estos documentales sociales. Y bueno, ha sido una experiencia extraordinaria, una experiencia muy, muy buena. Pero bueno, que hasta hacíais un documental del resumen de ese día, o sea, una especie de película corta para que la tuvieran en cuenta siempre, los drones, sobre los novios. El título de Tu vida en cine viene de una cosa que yo llevo haciendo, aunque ahora parezca que es algo novedoso. Yo cuando tenía 20 y tantos años se me ocurrió con los famosos vídeos VHS. La gente tenía vídeos VHS, vídeos beta, hacía montajes de los vídeos familiares y contaba un documental
sobre la familia de una persona, le querían hacer un regalo o cumplía 50 años o un aniversario de boda, y me daban todo el material que tenía, incluso en Super 8, lo convertía luego para hacer una película documental. Por eso ve Tu vida en cine, contaba la vida de una persona a través de un documental con esos vídeos familiares y domésticos que tenían. Y de ahí viene todo, de esa idea viene todo. Qué bonito, qué bonito. Y en otro orden de temas y de cosas, cuéntanos, hombre, como realizador y lo que es ahora tu oficio, independientemente de que vas a seguir escribiendo. No sé si historias de terror y horror en otra cosa más larga, ya, sí. ya tengo bastante avanzada, una historia ya bastante más larga, ya una novela de unas 300 páginas. También no de terror, sino una historia pues, que va a llegar tal vez más a todo el mundo, siempre con el fondo de la fantasía y de la ficción. Y bueno, ahora mismo estoy en ese proyecto. Lo demás está todo más aparcado por circunstancias y ahora sobre todo estoy centrado en eso, en seguir escribiendo. Qué bien. Bueno, pues no sé si quieres añadir alguna otra cosita de... Pues, este programa se llama Relatos porque a veces, bueno, siempre y cuando lo quiera el entrevistado o la entrevistada, nos improvisa o nos lee un fragmento, en este caso de un libro. Si te apetece leer algo de aquí... Eso sí que se me da muy mal. Se me da bien escribir y leer, pero no leer al público, eso se me da porque se me da pues fatal. Lo que vamos a hacer entonces es leer yo la contraportada. Seguro que tú lo haces mejor que yo. Bueno, es que llevo muchos años de esto, ¿verdad? Bueno, pues estamos hablando de un libro que se llama Historias de Chimeneas, que es una obra que profundiza en los sentimientos más oscuros del ser humano. A través de sus 10 relatos descubrimos aspectos perturbadores de la venganza, el miedo, las fobias y las pesadillas recurrentes que en alguna ocasión todos hemos sufrido, como aquí también hemos comentado, ¿verdad? Relatos asombrosos y desasosegantes, con personajes ricos en matices y con una evolución también asombrosa. El secreto de un buen relato es conseguir que los lectores se identifiquen con los personajes y sean capaces de distinguir qué es lo real y qué es lo que no es real. Bien, muy bien. ¿Ves cómo lo has hecho mejor además, que yo? Seguro. Y un buen tipo de letra y nada, que estoy... Sí, se lee muy fácil, ya digo, incluso en Amazon, que es donde se puede comprar el libro, y en cualquier plataforma, incluso el Corte Inglés, la FNAC, bueno, se puede comprar en muchos sitios. Y ha tenido muy buenas críticas, sobre todo en cuanto a eso, que es muy directo y que es muy fácil de leer. Pepo Madruga, ha sido un placer tenerte aquí. El placer es mío. Mucho éxito en todo lo que hagas, como creativo y como escritor. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y gracias por invitarme. Hasta siempre. Gracias. Bueno, espero que les haya gustado a todos, que seguro que sí, que ha sido una entrevista interesante, ¿verdad? Y nada, a disfrutar con el horror, ¿por qué no? Gracias por estar aquí en nuestra sintonía y por mi parte, hasta mañana, si Dios quiere.